A veces en este canal hacemos viajes en el tiempo, así como el que hicimos hace unos vídeos al año 80 cuando se inauguró el Coliseo Romano, que por cierto te lo dejo por aquí arriba. Y hoy nos vamos a ir entre los ríos, las selvas, las estepas y llanuras de Asia, donde existieron algunas de las civilizaciones más representativas de toda la historia. Hoy vamos a visitar 6 castillos en ruinas. Y vale, sé que para verlos no hace falta un viaje en el tiempo. Es suficiente con ser aventurero, tener una mochila, un pasaporte y con Google Maps yo creo que ya llegas. Pero es que en este viaje, gracias a diseñadores y arquitectos, podremos ver renders y animaciones de reconstrucción para así conocer cómo se veían en esa época, cómo se veían en aquella época estas maravillas arquitectónicas del continente asiático. Así que, ¿quieres venir? Pues acompáñame. Pero antes, ya sabes, like a este vídeo, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Vamos allá! Muy bien, pues vamos a empezar en Irán, donde encontramos el castillo de Alamut. Esta fortaleza, construida a mediados del siglo IX, fue tomada en 1090 por los seguidores de Hassan y Sabat, el mítico viejo de la montaña, quien estableció allí su base de operaciones. Como curiosidad decirte que sus enemigos los llamaban despectivamente Hashashin, que significa fumadores de hashís. Aunque también es verdad que la palabra ha pasado al castellano como asesino, porque los miembros de esta secta perpetraban asesinatos políticos, aterrorizando durante siglos a los gobernantes de la zona a pesar de ser muy poquitos. Pero bueno, en todo eso se dice que iban fumaos. Sin embargo, a mediados del siglo XIII llegaron los mogoles y arrasaron con todo el lugar. Y ahora vamos a trasladarnos a China, al antiguo Palacio de Verano. El Yuanmingyuan no era solo un edificio, sino un complejo de 3,5 kilómetros cuadrados, conformados por el palacio, lagos, jardines, torres y esculturas. Era, sin dudas, el orgullo de la dinastía Qing. Por cierto, fue destruido en gran parte por las fuerzas británicas y francesas en represalia por la muerte de un enviado británico durante la Segunda Guerra del Opio. Y ahora viajaremos a Japón, donde podríamos encontrarnos con el castillo de Haji. La derrota de Ishida Mitsunari frente a Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara el año 1600 provocó un cambio radical en la distribución de los feudos en toda la nación y supuso para Mori Terumoto, que era un aliado de Mitsunari, la pérdida de 2/3 partes de sus territorios. Y entonces no le quedó otra opción que trasladar su capital lejos de sus enemigos, y el lugar que escogió fue la pequeña ciudad costera de Haji, donde construyó un castillo impresionante en el año 1604. A pesar del poder del shogunato Tokugawa, el castillo continuó bajo el control de los Mori hasta 1874, cuando fue desmantelado durante la restauración Meiji. Y ahora volvemos a viajar, y es que resulta que la ciudadela de Ghazni fue construida en el siglo XIII alrededor de la ciudad del mismo nombre en Afganistán, para así formar una ciudad amurallada. La ciudadela es alta, con 45 metros de pared y domina todo el horizonte. Al ex esclavo Sebuk Tihin se le concedió el cargo de gobernador de Ghazni en el año 977, pero rápidamente se rebeló contra sus señores y fundó el imperio Ghazni. Y por desgracia, por culpa del tiempo, la negligencia, las guerras y el clima, han dañado gravemente la estructura. Y 14 de sus 32 torres originales se han derrumbado, una de ellas precisamente hace muy poquito, recientemente, en 2019. Y bueno, no podemos finalizar el viaje sin pasar por la India. En el mítico subcontinente podemos encontrar el fuerte de Raigat. Partes de su estructura se remontan al año 1030, pero Shivaji Maharaj amplió las ya impresionantes fortificaciones originales. Shivaji fue coronado Chhatrapati, algo así como monarca o emperador, en 1674, y estableció allí en Raigat la capital del imperio Maratha. Pero en 1818 cayó en manos de la brutal Compañía Británica de las Indias Orientales. La entrada principal de este castillo está a 820 metros sobre el nivel del mar, por lo que hay que subir la enorme cantidad de 1737 escalones para llegar arriba. Aunque tranquilo, ahora mismo ya hay un teleférico. Y ahora, por último, vamos a regresar a Japón para conocer el castillo Takeda, un castillo que se construyó en el siglo XV como un enclave estratégico para controlar el valle.
Hideyoshi Toyotomi lo conquistó a finales del siglo XVI en su lucha por unificar y someter todo Japón. Y Akamatsu Hirohide fue el último señor del castillo, y aunque luchó del lado ganador de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara, cometió un suicidio ritual tras ser acusado de haber provocado un incendio. Y poco después el hermoso castillo fue abandonado. Debido a la niebla estacional que cubre el valle entre los meses de octubre y noviembre, algunas mañanas Takeda parece flotar sobre las nubes, y por eso en la región lo conocen como el castillo en el cielo. Genial, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el viaje por diferentes castillos de Asia? Si es así, espero que le des like a este vídeo y lo compartas. Y si no estás suscrito, pues ya sabes, le das a este botón. Y también te recomiendo este vídeo, que seguro que te va a molar muchísimo, y también mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.